Como siempre es un gusto y es un privilegio estar en este lugar del cual no me siento digno. Y bueno, quiero compartirles acerca de un tema que para nosotros ha sido razón de muchos dilemas, pero el punto es que las escrituras son las que nos van a aclarar de qué es lo que se trata el tema de hoy. El tema de hoy se llama ¿qué es la vida eterna? Por favor, acompáñenme a el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Por favor, ese va a ser nuestro texto base. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. ¿Ya están todos ahí? Dice el texto de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Recordemos que antes de que nuestro Señor partiera y cumpliera con la misión de la cual el Padre le había encomendado, Él hizo esta oración por sus discípulos. Y en esta porción Él menciona: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para nosotros definir qué es la vida eterna, nos vamos a apoyar en el primer capítulo del Evangelio de Juan, el verso 1 al verso 13. Y lo vamos a examinar para que nos quede claro a qué es lo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Por favor, sígame con su vista. Capítulo 1, del 1 al 13. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, antes de iniciar el tema, quisiera hacer una pequeña introducción. El tema es: ¿qué es la vida eterna? Para esto es importante saber qué no es la vida eterna. Acompáñenme por favor a Génesis 2:16. Recuerden que en el principio Dios creó todas las cosas y su máxima creación, su creación especial, en este caso fue el hombre, la humanidad. Y Él le dio una restricción cuando fue creado, dice el verso 17 del capítulo 2: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dio un mandamiento a Adán, el primer hombre creado en cuanto a la humanidad. Le fue dado un mandamiento, y este fue
desobedecido, y en consecuencia a esto se rompe la relación que tenía para con el Padre, para con Dios. Y dice la Escritura, el día que de este fruto comieres, ciertamente morirás. Sucede que se rompe esa relación y en consecuencia de ello sabemos lo que ha sucedido hasta nuestros días. El hombre, la humanidad, no busca a Dios, no desea tener una relación con Dios, a menos que Él lo trajese ante Él. ¿Cómo se manifiesta esto en el principio? Nosotros vemos también ahí adelantito en Génesis 3:7, capítulo 3, verso 7, la manera en que se manifiesta. Conocieron, vamos a leerlo, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos en un principio fueron creados perfectos a tal manera que no existía maldad en ellos, no veían su desnudez y fueron abiertos sus ojos y ahora observaban que estaban desnudos. Otra evidencia de otra manifestación de esta relación rota del hombre y Dios es la siguiente, ahí mismo en el verso 10, 3:10, por favor. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba avergonzado. Adán sabía lo que había hecho y de alguna manera se sentía apenado, se sentía avergonzado para con Dios. Tuvo miedo cuando esa relación no había nada de temor, había confianza, había armonía, y eso fue roto. Otra evidencia que podemos observar también, Génesis 3:12, ahí abajito. Y el hombre respondió, la mujer que me dice por compañera, me dio de ti. Una vez el hombre desobedece, él pretende justificar sus actos. Él pretende autojustificarse a sí mismo. Sabemos que lo que afectó a la humanidad en un principio cuando ésta desobedeció fue a grandes escalas, porque de generación en generación hasta hoy día los efectos han causado muchos estragos y sabemos que el ser humano por sí solo no puede venir a Dios, y sabemos que éste siempre busca justificar sus acciones. Es natural, es la naturaleza caída en la cual quedó. El hombre manifiesta esa ruptura en cuanto a su relación para con Dios de esta manera, justificando sus actos, no mostrándose o no ponerlos a la luz de la Escritura para saber si está bien o mal. Él por sí solo maneja sus propios criterios, sus propias filosofías, sus propios pensamientos, los cuales sabemos nosotros que están errados. No toca para nada o no consiente la voluntad de Dios en su vida, y es por eso que el hombre busca siempre justificante en cuanto a sus acciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Vemos ahí adelante en el verso 14, el mismo capítulo 3. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Perdón, leí el 13, pero el verso 14 nos concluye las consecuencias. Dice, el Señor dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Otra consecuencia más en el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Verso 16. Y la mujer dijo,
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Verso 19 para concluir. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A grandes rasgos podemos observar aquí la consecuencia de la desobediencia de Adán. Y ahí podemos ver claramente una muerte eterna. Siempre y cuando en el tiempo la intervención de Dios haga algo, se puede alterar esta condición. Vamos a continuar leyendo otros textos para enriquecer la idea que les quiero mostrar acerca de lo que es la muerte eterna. Romanos 1:21, por favor. ¿Lo puedes leer, David, por favor? Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Un poco abajo, en el verso 28 al 32 también, por favor. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muchas gracias, David. Se dan cuenta, es una lista muy larga acerca de la condición en la cual quedó el hombre. Ahí mismo 8 y 9, se los voy a leer. Capítulo 2 de Romanos, versos 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Al observar minuciosamente todas estas cosas, el hombre, aún en su naturaleza caída, suele decir que ama a Dios. Nosotros nos acercamos a cualquier persona: ¿amas a Dios? Y sin pensarlo: sí, claro, yo creo en Él, yo le amo. Pero eso es parte de la caída del hombre. Los hombres no analizan bien sus respuestas, contestan de una manera superficial, de una manera errada. También llegan a expresar: yo no soy hijo del diablo, no. Yo puedo dejar de pecar cuando yo quiera, hablando de los pecados que asedian nuestras vidas, a las cuales por naturaleza somos esclavos a ellos. Ellos, o muchas veces llegamos a expresar: yo puedo dejar este pecado cuando yo quiera. Ejemplos sencillos: el alcohol, el fumar, el mentir. Cuando yo lo decida, puedo dejar de hacerlo. Y bueno, sabemos los resultados. Sin darse cuenta que es esclavo de dichos personajes, hablando de Satanás, hablando del pecado, y sin mencionar aún, viven de tal manera como si nunca fueran a morir.
No temen a la muerte, creen tener control de ella, cuando ésta los tiene en sus manos, tomando la vida de ellos cuando se le ofrece, ¿no? Nosotros estamos vulnerables. Desde que fuimos creados, nosotros teníamos garantizado una vida diferente, pero por la caída ahora todos morimos, todos enfermamos. Esto fue alterado. Hoy día somos tan soberbios, la humanidad es tan soberbia que se siente suficiente, se siente a pesar, bueno, o vemos los avances que ha habido en cuanto a la tecnología, los avances en cuanto a educación, quizás observamos que cada vez él se siente más seguro en cuanto a su administración para consigo mismo. Y es una línea muy delgada que el hombre que no puede cruzar. El depender de Dios y el valerse por sí mismo es una línea muy delgada. Hay gente muy sabia, hay gente que tiene ciencia, que tiene filosofías, ciertamente ayudan mucho a la sociedad, pero al compararlos a las escrituras, estas solamente les sirven para subsistir en este mundo. Es limitado. De manera personal he tenido la experiencia de observar un poco acerca de la medicina. Es sorprendente cómo la medicina ha avanzado, cómo los médicos se esfuerzan por encontrar las fallas en el cuerpo humano cuando éste evidencia una enfermedad terminal o algo superficial. Y el ser humano se esfuerza por reconstruir lo que se destruye en el cuerpo, ¿no? Y hace injertos, hace investigaciones profundas para lograr sus objetivos de que la vida continúe en la persona. Pero tarde o temprano eso es limitado, se sale de su control. Santiago 4:14, la Biblia dice lo siguiente: acerca de la soberbia del hombre. Santiago 4:14. ¿Lo puedes leer, Carlos? Adelante. Cuando no sabéis a lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Gracias, Carlos. El hombre, haciendo aquí una pequeña ilustración, una comparación, es como la neblina. De repente está y cuando menos nos damos cuenta, ya hasta el sol salió. Se desaparece inmediatamente. Vamos, Proverbio 27:1, por favor. ¿27? 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nosotros podemos hacer planes y nos gusta soñar, es natural, es lo que nos hace sentirnos vivos. Pero al final de cuentas, como dice el libro de Eclesiastés, todo es vanidad. Todo algún día va a acabar. Es un ciclo. Y mayormente cuando hay una ausencia de Dios en nuestras vidas. Esto puede cambiar cuando Dios administra nuestro corazón. Dice el texto: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nosotros muchas veces sutilmente estamos conscientes de las verdades de Dios, pero a pesar de ello sutilmente muchas veces pensamos así. Hacemos planes y mañana voy a hacer esto y aquello y lo trazamos de tal manera que no puede haber fallas. Pero Dios tiene todo
bajo su control, dependemos totalmente de Él. Y es lo que el hombre sin Dios no está consciente. Otro texto, 1 de Pedro 1:24. ¿Lo puede leer, don Juan, por favor? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y si leemos el 25, Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. gracias, don Juan. Somos carne. Decíamos en el principio, ¿no? Leíamos Génesis. Fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos. A grandes pinceladas, esta es causa de la muerte eterna. Una vida sin Dios en este mundo caído, y peor aún en la eternidad, ya que nuestras acciones ciertamente van a definir una separación total de Dios, pero ya será demasiado tarde si llegara a suceder esto. Una vez que una persona deja de ser en este mundo, esa eternidad va a prevalecer. Si vivimos para Dios, tenemos vida eterna. Si vivimos para nosotros mismos, obviamente muerte eterna. Estamos definiendo lo que es la muerte eterna. Amigos, hermanos, quizás no hayas considerado esta verdad. La muerte eterna la podemos ver humanamente hablando en este mundo, pero esta será manifestada en todo su esplendor en la eternidad, una vez que partamos, una vez que muramos. Y eso puede ser indescriptible, tanto para la muerte eterna como para la vida eterna. Nosotros podemos observar acerca de la vida eterna algo maravilloso. Dios nos habla de que Él va a preparar moradas, de que solamente alabaremos al Señor. Hay muchas cosas que nos muestran acerca de la vida eterna, cómo va a ser allá. Allá no habrá lloro, sufrimiento, todo aquello que nos esclaviza en este mundo, allá no lo habrá. Es algo tan grande y maravilloso que es indescriptible. Quizás nosotros lo podemos ver de una manera por encimita. De igual manera tiene peso también una eternidad sin Dios, la muerte eterna. A grandes pinceladas podemos observar aquí lo que Dios nos ha mostrado, cómo es ese lugar, un lloro y crujir de dientes, el fuego que nunca se apaga, y nos dice muchas cosas, pero lo peor, ¿no? Separación total de Dios. Pero aún no podemos ver claramente cómo es indescriptible ese lugar. ¿Cómo puedo apreciar entonces la vida eterna? Una pregunta para nosotros. ¿Cómo podemos apreciar esta vida eterna? Regresando a nuestro texto base, Juan 3:17. Atendiendo que, sin perder de vista que fue la última oración de nuestro Señor Jesucristo hacia sus apóstoles. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y nos apoyaremos en los siguientes pasajes del Evangelio, como leímos en un principio. Vamos a apoyarnos en los primeros pasajes del Evangelio de Juan, del 1 al 13, para desarrollar lo que es ahora en sí el tema, ¿qué es la vida eterna? El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 13. Ya lo leímos, ¿verdad? Muy bien, vamos a desarrollarlo.
En el primer verso vemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En ese primer verso nosotros podemos observar la naturaleza y eternidad de Dios y la deidad de Cristo. Vamos a apoyarnos con algunos textos para desarrollar, para poderlos entender mejor. La manera en que el apóstol Juan, en este caso el evangelio que escribe es similar con la manera en que fue escrito primera carta de Juan y el Génesis. Utiliza una palabra aquí, y en el principio. También lo vemos en Génesis, también lo vemos en la primera carta de Juan. En la manera en que fue escrito, fue con el fin de mostrar la eternidad de Dios. Y es con el fin absoluto de resaltar también la existencia eterna del Verbo, hablando de Jesucristo. Siempre existió. La segunda persona de la Trinidad, Cristo, antes de todo lo creado en el universo, Él existió. Podemos ver claramente que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando menciona la palabra el Verbo, este término es usado por Juan y es considerado no solamente por la manera que se hablaba en el Antiguo Testamento. Este vocabulario era usado en el Antiguo Testamento, pero también era usado en la filosofía griega. Recordemos que en aquellos tiempos el griego era de alguna manera la literatura prominente, la que era por excelencia, y se utilizaban estos términos con el fin de mostrar, hablando de, y el Verbo era con Dios, o sea, Jesucristo era con Dios, era usado con la finalidad, una finalidad impersonal que aludía a la mente o incluso a la sabiduría divina. El Verbo, esa palabra era utilizado con ese fin para mostrar algo que tenía sabiduría o divinidad. Sin embargo, Juan imbuyó ese término con significados propios del Antiguo Testamento y de la teología cristiana. Génesis 1:3. Veamos ahí rápidamente. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Al Verbo se le atribuye los versos que continúan, que Él creó todas las cosas por su palabra. Donde la palabra trae a la existencia el mundo. Vemos también Salmo 33:6. Salmo 133:6. Estamos viendo unas características acerca del Verbo. Perdón, 33:6. Disculpen. Un error de 100 números. Dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. 107:20. Salmos 107:20. Hablando de Cristo, que Él existió antes de todas las cosas, estamos viendo algunas características acerca de su persona. 107:20. ¿Lo puede leer doña Lolita, por favor? 107:20. 20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Gracias. Proverbios 8:27. ¿Cuál es la mayor sanidad que podemos nosotros experimentar de parte de nuestro Dios, aparte de la física?
la salud espiritual. Leíamos el verso que leyó doña Lolita, 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Sabemos que la palabra de Dios es lo que hace posible que nosotros podamos conocerle, que podamos nosotros entender nuestra condición. El Evangelio es lo que hace posible que transforme a un hombre. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, una muerte eterna. El otro verso que mencioné, Proverbios 8:27, ¿lo tiene Evelyn? 8:27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Gracias. Hablando la palabra por nosotros, ahí nos menciona, Él estaba, Él existía antes de la fundación. Donde la palabra de Dios es su expresión poderosa de sí mismo en creación, revelación y salvación. Estos tres aspectos nos van a mostrar que son necesarios para la vida eterna en una persona. Juan aplicó el término con referencia exclusiva a la persona de Jesucristo. Aplicó la palabra el verbo con el fin exclusivo para exaltar a Cristo. Al utilizarlo tanto para que lo entendieran judíos, así como los griegos, porque ellos estaban familiarizados con esa manera de hablar, utilizando esa palabra. Estaban familiarizados que esa palabra solamente aludía a alguien que tenía sabiduría, que tendría en este caso divinidad y eternidad. El verbo era con Dios. Cuando menciona el verbo era con Dios, aquí sin duda alguna se aprecia la aquí no me entiendo, disculpen. La intimidad, Cuando se menciona y el verbo era con Dios, se puede apreciar la intimidad que existía para con el Padre, la segunda persona, el Hijo con el Padre, el verbo como la segunda persona de la Trinidad, aunque el verbo disfrutó de los esplendores del cielo y de la eternidad, sabemos lo que sucedió con el tiempo por amor a nosotros. Dejó todo eso. Él renunció voluntariamente a su posición suprema, el cielo el cielo y todo lo que en él hay, para adoptar la forma de un hombre como nosotros, hacerse carne, vulnerable como nosotros, y concluyendo con la muerte eterna, la muerte en una cruz romana. Filipenses 2, 6 y 8. Una vez que podemos apreciar nosotros la divinidad de Cristo, toda su naturaleza, y lo más sorprendente, renunciar a todo ello, Filipenses 2, 6 al 8. Esto debería llenarnos de gratitud, de admiración. ¿Lo puedes leer, Esperanza, por favor? Filipenses 2, 6 al 8, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias. Continuamos en el primer verso y decía, y el verbo, dice, y el verbo era Dios. Esa conjugación que se hace en el griego recalca que el verbo poseía toda la esencia en cuanto a los atributos de una deidad.
Es decir, Jesucristo, el Mesías, era Dios en toda su plenitud. Colosenses 2:9. Se los leo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando del Verbo. E incluso en su encarnación, al despojarse de sí mismo, él no dejó de ser Dios, sino que adquirió el cuerpo y la naturaleza de un ser humano auténtico y por la voluntad propia, sin ser forzado por nadie, se abstuvo de hacer un ejercicio de sus atributos divinos. Él tuvo oportunidades suficientes. En la manera que fue recibido, él tuvo muchas oportunidades de ejercitar su divinidad, pero se contuvo. Él fue completamente hombre como nosotros y fue ejemplo para nosotros en cuanto a una vida sin pecado. Dios, veamos a ver el segundo verso de Juan. Regresemos al Evangelio de Juan. Este era en el principio con Dios. Ya lo vimos, el verso 4 y 5. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo fue el agente de Dios, el Padre, que participó en la creación de todas las cosas del universo. Aquí vemos algunas comparaciones. Dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres, concluimos que es la conciencia de cada uno de ellos. Cada uno de ellos no puede excusarse porque en sí mismo tiene una conciencia para saber cómo dirigirse en este mundo. Menciona, dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa conciencia. Pero ciertamente, por la caída, fue de alguna manera afectada. La luz en las tinieblas prevalece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Colosenses 1, 16 y 17, hablando acerca de que él participó en la creación de todas las cosas. Colosenses. Uno, 16 y 17, dice así: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es el que de alguna manera hace que nosotros subsistamos, hace que el planeta esté funcionando, hace que su creación tenga lo necesario para continuar. Él es el que nos sostiene, Él es la fuente de vida. El verso dice, disculpen que me regrese, pero no me lo tengo de memoria, que en él estaba la vida. El Evangelio, capítulo 4 y 5.
Hay que tenerlo ahí a la mano para no perdernos. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí, de manera personal, pude yo ver inevitablemente que él es la fuente inagotable para su creación. Creamos o no creamos en él, él sustenta toda su creación, sustenta en este caso a su pueblo, al que no es su pueblo. Y podemos ver gracia sobre su creación. Y aún por aquellos que no le buscan, de igual manera, él tiene misericordia. Ciertamente, quizás no para salvación, pero él hace que ellos respiren, hace posible que ellos se levanten y continúen sus vidas. Y sabemos que en su momento él aplicará justicia. Vamos a ver los siguientes versos. Juan 1:6, el siguiente verso donde menciona, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Vamos a ver algunas características de él. Nos van a ayudar para entender acerca de la vida eterna a la cual toda persona puede tener acceso. Juan presenta aquí dos temas paralelos. Hace rato me confundí un poquito en los textos. Quiero disculparme. Cuando vimos acerca de que Dios es la fuente de vida, los textos estábamos atendiendo el verso 4 y 5 del Evangelio de Juan. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pudimos observar ahí cualidades del Verbo que no son solo comunes en Él o en la Trinidad, sino que también nosotros podemos participar de ellas cuando nosotros creemos la palabra de Dios. Juan 5:26, sin perder de vista los versos que estamos atendiendo. 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dejado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hablando del Verbo, así como el Padre tenía vida en sí mismo, el Hijo tenía vida en sí mismo. Juan 8:12. Mencionaba yo hace un momento que esa vida también puede ser prolongada o puede ser también extendida a todo aquel que cree en el Evangelio. Juan 8:12. ¿Están ahí? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz y la vida. Aquel que escucha su palabra, aquel que ha creído a su evangelio, en él habrá luz, principalmente habrá vida y habrá luz. Y hay algunos textos donde menciona que correrán como ríos de agua viva. ¿Alguien se recuerda el texto? Nosotros somos depósitos de Dios, somos barro en sus manos y Él deposita en nosotros vida para compartirla con otros. Y es algo que nos debe de sorprender, es algo de lo cual nosotros deberíamos administrar fielmente para gloria de su nombre, para exaltarle a Él.
Ahora sí, vamos al siguiente punto. Juan 1:6. Hablando de un mensajero, hablando de Juan el Bautista. Vamos a ver algunas características de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como precursor de Jesús, debía dar testimonio acerca de el Mesías, el Hijo de Dios. Él estaba preparando la llegada del Mesías, el inicio del ministerio de Jesucristo. Recuerden que cuando el pueblo de Dios dejó de recibir palabra, pasaron 400 años. Hubo un silencio total. Para esto, un matrimonio que no podía concebir hijo, concibe a Juan, de una mujer estéril ya de avanzada edad. Y desde que Juan el Bautista estaba en el vientre, se dice que ya manifestaba al Mesías, ya quería hablar acerca del Mesías. Cuando se encontraron las dos mujeres, la mamá de Jesús y la mamá de Juan el Bautista, expresa que el vientre expresó así algo, saltó. Esto habla de que Juan el Bautista fue o nació con el propósito de preparar al pueblo de Dios para la venida del Mesías. Lucas 1:5-25, por favor. Lucas es un libro que nos abunda mucho acerca de la vida de Juan, cómo pasó esto. Rápidamente lo vamos a leer, sígame con su vista. Lucas 1:5-25. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 5-25. Se los leo rápidamente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Verso 8. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres de del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaban fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se esturbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Qué sucedió? Y con Zacarías dudó, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo,
y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, vemos más o menos un panorama acerca de cómo fue la venida de Juan el Bautista y el propósito para el cual él fue nacido, y era con el fin de preparar un pueblo que recibiera al Mesías. Ahí mismo en Lucas, vamos a Lucas 1, 67 al 80. Ahí más adelantito, por favor. Dice de la siguiente manera: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de vuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, les sirviéramos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Mateo 3, 1 al 10, para concluir acerca de la descripción de este mensajero. Mateo 3, 1 al 10. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí vemos parte del ministerio de Juan, cómo él hablaba a las personas. Y hablaba un poco fuerte, pero era necesario, porque se acercaba el Mesías, estaba pronto por iniciar su ministerio. Y él, con este propósito fue nacido Juan, un mensajero de Dios, del cual nosotros podemos ser imitadores. Era alguien en el cual había la vida eterna.
Pasamos a otro texto, Juan 1, 7, 8 al 9. Evangelio de Juan 1, 8, 1, 7, 8 y 9. ¿Lo puedes leer, Carlos, por favor? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Gracias. Esta porción de la escritura le he puesto un instrumento usado por Dios. Si lo leemos cuidadosamente, Juan siempre cuidó de no opacar a Cristo. A pesar que muchos se acercaban a Él con mucho respeto, con mucha lealtad, Él siempre cuidó que Cristo estuviera arriba. Él mencionaba, dice, este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Juan tenía también como trabajo que a través de él muchos tuvieran fe en el Mesías que había de venir. No era él la luz, como lo dice el texto. Juan no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz que había de venir, el Mesías. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa luz que les mencionaba, la conciencia de los hombres que ahí está y que fue rota y que solamente el que la creó podía restaurar, estaba por venir. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Un instrumento usado por Dios. La expresión testimonio recibe atención especial en este evangelio. Recuerden que cuando alguien testificaba algo para que cobrara fuerza, según la manera o la manera de proceder de la gente de aquel tiempo, o creo que hoy día todavía cobra peso, ¿no? Que para presentar un testimonio y cobrara peso tenía que ser por dos personas. Yo vengo a hablar acerca de esto de tal persona, pero si nada más venía de una sola persona no tenía peso. Entonces tenía que ser respaldado por una segunda o tercera o cuarta persona para que cobrara fuerza. Recuerden que en las escrituras también vemos versos como 2 son mejor que 1. La familia tiene que ser conformada esposo, esposa, 2, para que prosperen. Si falta uno, se fractura, no cumple la función y pues los resultados son devastadores porque los hijos necesitan a ambos y ambos pueden tener más fuerza y lograr el objetivo que tiene una familia. Como ejemplo, ¿no? Mencionando lo que decía, el que esta palabra está aquí, que iba a dar testimonio, en donde la verdad de un asunto debía darse y establecerse con base o evidencia de varios testigos para cobrar peso, reflejando el lenguaje judicial, en este caso del Antiguo Testamento. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que para asegurar algo tenía que llevar respaldo, 2 o más personas, para que esto cobrara más fuerza. Vamos a Juan 8, ahí adelantito, sin perder de vista los textos que estamos viendo. Juan 8, 17 y 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Cobra fuerza cuando alguien habla una verdad acerca de alguien o de algo. El testimonio de 2 hombres es verdadero. Este es un ejemplo. Juan el Bautista no fue el único que testificaba acerca de Jesús como Mesías.
Vamos a ver rápidamente unos ejemplos. 4:29, ahí mismo en el Evangelio, 4:29, regresamos. La mujer samaritana tuvo una experiencia con Jesucristo y expresó estas palabras. Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías? Otro ejemplo. Las obras de Jesús. Ahí mismo 10:25. Mismo Jesús dio testimonio de sí mismo. Y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Nuevamente, Él estaba testificando de sí mismo que Él había sido enviado por su Padre. Él estaba testificando: yo soy el Mesías. Él en muchas ocasiones mencionaba que Él era el camino, la verdad y la vida, el único medio que nos lleva al Padre. Las obras de Jesús, también el Padre testificó. Vemos ahí mismo en el Evangelio de Juan 32, por favor, Juan 32, adelante. Este está equivocado, permítanme. Tres, 7, 1, no. ¿Es Juan 3? Regresamos un poquito. Juan 3, 7. Tres, 7. 5:37. Perdón, sí, cierto. Disculpen. 5:37. No. 3:37. 5:37. Gracias, David. La verdad, me desvelé un poquillo, ya estaba, yo no sabía qué escribía. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y recuerden, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, se escuchó una voz en el cielo, donde el Padre respaldaba al Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Antiguo Testamento también da testimonio. Vemos Juan 5:39, ahí adelantito. En muchas ocasiones Cristo, cuando inició su ministerio, Él hablaba a las personas, en este caso, les decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La ironía: el pueblo escogido de Dios tenía las evidencias acerca del Mesías y no le reconoció. Y Él les decía: escudriñar las Escrituras. La multitud en su momento también, de igual manera. Juan 12:17. Y daba testimonio la gente, Juan 12:17, que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Aquí observamos evidencias de que Él era el Mesías, los milagros que Él hacía, que iba a resucitar muertos, que iba a dar vista a los ciegos. Y la gente decía:
este es el Mesías, nuestro Salvador. Él daban testimonio acerca de nuestro Señor. El Espíritu Santo de igual manera, me parece que es el texto que les mencionaba hace un rato, 15, 27, 27, adelantito. 15, 27, 27. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, aquí Jesucristo hablando a sus discípulos. Había otro texto. Bueno, vamos a dejarlo así. Si recuerdan esa parte donde el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesucristo, ¿verdad? Donde desciende en forma de paloma cuando es bautizado y en el cual tengo complacencia. Objetivos para los cuales el objetivo para que todos creyesen. Todo esto en cuanto a la vida de Juan fue con ese propósito, para que todos creyesen en el que había de venir, en el Mesías, en el Salvador. Y no era por medio de Jesús como ahora nosotros lo hacemos. Hay una diferencia aquí. Ellos iban a creer por el testimonio de Juan. Iba a haber una fe por el testimonio de Juan. En nuestro caso es por medio de Jesucristo. Y Él tenía que presentar un testimonio de tal manera que ellos tuvieran fe, tuvieran confianza, esperanza. Ya estamos por terminar. Versos 10 y 11. Del Evangelio de Juan, capítulo 1. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si nosotros observamos, la verdad sí causa un poco de frustración. ¿Cómo es posible que pasara esto, no? Pero al leer las Escrituras todo estaba acorde a ellos. Esto iba a suceder conforme a las Escrituras. La primera referencia a lo suyo encontramos la respuesta en el segundo párrafo, en la segunda porción de este verso. La primera referencia a lo suyo se refiere al mundo en general. Dice, en el mundo estaba y el mundo no le... No, estoy hablando del verso 11. Pero quiero hablar un poco del verso 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Bueno, estamos de acuerdo que el mundo fue creado por él y se sostiene por él. El mundo se debe a él. Y es algo irónico. A esta porción de la escritura le he puesto la ironía. Un suceso irónico. El mundo fue creado por él y más no le aceptó, lo rechazó. El mundo no le conoció, no le quiso reconocer, no quiso aceptar, no quiso escudriñar la palabra de Dios. Al contrario, le rechazó. Y recalca más adelante en el 11, a lo suyo vino, hablando al pueblo en general, a toda la creación, a lo suyo vino. Y los suyos, hablando del pueblo escogido, y los suyos no le recibieron. El pueblo, la nación judía. Como creador, el mundo le pertenece como su propiedad, pero el mundo ni siquiera le reconoció por su ceguera espiritual, por la caída que sucedió en el principio. Su ceguera espiritual les impidió recibirle. Juan usa a los suyos reiterando en un sentido más concreto para referirse al linaje físico de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo fue cuidada su genealogía, desde su descendencia fue cuidada a tal manera que se apartó un pueblo, hay un remanente de su pueblo y le rechazó.
a lo suyo vino, al pueblo judío, a la nación judía, y éste le rechazó. Aunque ellos poseían las escrituras donde se hablaba de su venida, optaron por no aceptarlo. Conforme a las escrituras, Isaías 65:2, atrásito. Isaías 65, versos 2 y 3. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual andaba por sus caminos, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Este rechazo de los judíos a su Mesías prometido recibe atención especial en estos textos. Juan 12, 33 y 41, un poquito más claro. Ya estamos ahí, 37 al 41. Vamos a leer un poquito antes. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Es increíble que Dios podía hacer grandes cosas, pero no quiso hacerlo con ellos. Y esto no hace que Él sea injusto. Él sigue siendo justo, porque somos responsables delante de Dios. Estoy ilustrando a grandes rasgos todo lo que implica el poseer una vida eterna, todo lo que abarca el tenerla y el poderla descuidar. Pasemos al último, ya casi por terminar, verso 12 del Evangelio de Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. La segunda frase describe a la primera. Recibir a aquel quien es el verbo de Dios significa reconocerlo conforme a todo lo que Él afirma de sí mismo. Depositar toda la fe en Él y así demostrar sujeción y lealtad incondicionalmente a Él, a sus pies. Porque solamente en esa condición es como debemos ir delante de Él. Y eso presenta evidencia de que la vida eterna ya está en nosotros, si hemos experimentado arrepentimiento y fe. Un verso para
denotar el carácter y de su persona misma. Juan 14:13, adelantito. Esta porción de la escritura que mencioné acerca de más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Le puse como título resultados de la fe en Cristo. Y observemos estos resultados. Juan 14:13 y 14. ¿Lo tienes, Carlos? Por favor, ¿lo puedes leer en voz alta? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gracias. (13 y 14). Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa misma naturaleza que Cristo tenía en cuanto a hacer peticiones a su Padre, a esa naturaleza nosotros pasamos una vez que creímos en Él. Una vez que nosotros hemos aceptado toda su persona, todo lo que implica su naturaleza, todo lo que hablamos acerca de la esencia del Verbo y el Padre y el Espíritu Santo, todo lo que representa nuestra deidad, nuestro Dios. Nosotros, al creer en ese Mesías prometido, a creer en la obra que Él hizo, pasamos a esa naturaleza, a que nosotros también tenemos esos nuevos derechos, por así decirlo. Tenemos esa libertad ahora de hacer peticiones al Padre, así como el Hijo las hizo, y van a ser hechas. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Son promesas que Él nos ha hecho. Ahí donde dice que dio potestad, la palabra dio potestad, o sea que no las tomamos nosotros por nuestra decisión, sino que las recibimos. Esa nueva naturaleza a la cual nosotros hemos pasado, nos da el derecho a recibir algo de parte de Dios, y es lo siguiente. Este término recalca el carácter de la gracia de Dios, que es indispensable en un regalo de salvación, que es por gracia. Lo sabemos todos de memoria. La salvación de la cual nosotros gozamos, esta es recibida por gracia, según Efesios 2:8. Es un texto que todos hemos leído, que la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Cuando menciona potestad, quienes recibieron a Jesús, el Verbo, recibieron todo derecho legal de ser hijos de Dios en una manera exaltada. Nosotros no vamos a pasar desapercibidos en este mundo. ¿Por qué? Porque si la vida eterna ya está en nosotros, esta va a dar testimonio de la luz verdadera, que es nuestro Señor, y nos va a hacer portadores de gracia para otros. Y no debemos ocultarla. Debemos ser responsables. Para terminar, y concluyo, el último verso: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El autor y consumador de la vida eterna siempre será Dios. Los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa vida eterna que podemos poseer no es un resultado de una decisión propia, dice aquí el texto, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El lado divino de la salvación no depende de la voluntad del hombre para que produzca la salvación, sino de la voluntad directa y única de Dios. Respaldamos con unos textos
Ya para terminar son los tres últimos. Tito 3:5, por favor. Timoteo, Tito 3:5. ¿Ya están ahí? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Juan 2:29, primera carta de Juan 2:29, antes de Judas. Dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Una evidencia de que hemos obtenido la vida eterna es que si nosotros amamos la justicia, amamos la voluntad de Dios, somos nacidos de Él. Por lo tanto, igualmente, la gloria es para Él y no para nosotros, porque nosotros somos resultado de lo que Él hizo en esa cruz por nosotros. 3, 6 y 8 del Evangelio de Juan. Tres, 6 y 8. ¿Ya están todos ahí? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que tiene vida eterna. Ama la justicia, ama la verdad, es leal con su Salvador, con su Creador. Muestra evidencias de que tiene una vida eterna. ¿Qué quiere decir el texto, el verso 8? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Quiere decir que Jesús quiso dar a entender que así como el viento no puede ser controlado ni entendido por los seres humanos. Aunque ellos no puedan ser testigos de sus efectos, aunque ellos puedan ser testigos de sus efectos, Él no puede ser controlado o entendido. Pero la prueba de su obra es evidente. Allí donde obra el Espíritu Santo existen evidencias innegables e inequívocas y como resultado una vida eterna. Así como nosotros observamos el viento, que no sabemos si viene del norte, del sur, del este o del oeste, así es como obra nuestro Señor. Nosotros vamos a ser leales, vamos a testificar y vamos a presentar evidencia de que Dios ha obrado en nuestras vidas, de que sí somos nacidos de nuevo. No podemos entenderlo en muchas cosas, pero Dios nos ayuda a entenderlo. La palabra de Dios nos va a evidenciar si en verdad ya tenemos la vida eterna o no. Hermanos, es todo lo que he podido compartirles el día de hoy. La vida eterna es algo que quizás tenemos y algo que quizás no tenemos. Si ya la tienes y hemos sido descuidados con ella, por favor, arrepiéntete y atiéndela. Escudriña la palabra
examínala, estúdiala. Oremos, estemos agradecidos día con día, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y si no tienes la vida eterna, si no hay evidencia de ella, pues te invito a ir a los pies de Cristo, creer en lo que Él hizo en esa cruz del Calvario, que no fue algo sencillo. Recordemos lo que estudiamos, lo que analizamos. Se despojó de sí mismo, de todo lo que Él era, por amor a nosotros. Y arrepintámonos. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, nos vemos en otra ocasión. Es todo.